Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su amigo y hermano, el pastor Israel Gómez. Hoy seguiremos la continuación de las pláticas que tuvimos anteriormente relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. En mi primera charla estuve hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia en el primer evento de Enoc. Los eventos que vamos a mencionar están relacionados, como el anteriormente, Enoc. El de hoy será Elías, posteriormente Ezequiel, luego Jesucristo, luego Felipe, el evangelista, el apóstol Pablo, posteriormente el apóstol Juan, y nuevamente volveremos otra vez a hablar acerca del apóstol Pablo en un ambiente mucho más expresivo y dando a entender más claro el concepto del arrebatamiento de la iglesia. Pero hoy vamos a traer el ejemplo del profeta Elías. Para eso tenemos una porción bíblica como base, que es la siguiente. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 17. Y dice así al filo de la letra: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. La vez pasada presentamos el caso de Enoc, donde en Génesis capítulo 5, verso 24, dice la escritura que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, Dios arrebató a Enoc vivo porque había algo en Enoc que a Dios le agradó, y fue su fidelidad, su entrega y un corazón que en la dispensación específicamente de la conciencia, Enoc entendía que había un Dios maravilloso. En aquel entonces no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solamente el Dios de los patriarcas. Hoy vamos a hablar acerca de Elías y cómo fue que Elías tuvo un arrebatamiento en una forma más fuerte, más efusiva, más estratégica, por así decirlo. Pero cuando hablamos de Elías, Elías es uno de los profetas del reino del norte. Cuando hablamos del reino del norte, pues obviamente tiene que haber un reino del sur. Y hay algo sumamente interesante que estoy muy deseoso por compartir con ustedes. Cuando hablamos acerca del reino del norte y el reino del sur, aquí está envuelto una verdad de Dios por el comportamiento de un hombre llamado Salomón, que cometió unos errores, y Dios, que tiene todo controlado, Dios que todo lo hace siempre en beneficio de nosotros los seres humanos, llegó el momento en la vida de Salomón en que Salomón se prostituyó en términos de relación con Dios. Él buscó otras formas de cómo adorar. Eso lo podemos nosotros conseguir en Primera de Reyes, capítulo 11, específicamente comenzando en el verso 16. Primera de Reyes, capítulo 11, comenzando en el verso 16. Y
quiero ir con calma porque es de suma importancia que podamos entender el por qué existen el reino del norte y el reino del sur y qué implicación tiene esto dentro de la profecía bíblica. Todo lo que sucede dentro de las Escrituras tiene una línea ya proféticamente diseñado para que Cristo naciera, fuera a la cruz, resucitara, el Espíritu Santo viniera a la tierra y nosotros ahora, por la fe, estemos haciendo esto que estamos haciendo en este momento, tratando de llegar a la conciencia y el corazón de miles y miles de creyentes, buenos hermanos, buenos amigos, que a veces por la falta de tiempo, de no escudriñar las Escrituras, podemos cometer errores que nos roban, por así decirlo, el privilegio y la bendición de conocer mejor a Dios a través de las Escrituras, con la iluminación del Espíritu Santo, a través de las Escrituras para entender mejor el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de por qué realmente hay un reino del norte y un reino del sur, entiéndase que Dios llama la atención a Salomón porque específicamente el versículo 9 del capítulo 11 de Primera de Reyes dice de la siguiente manera, muy importante: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo entregaré a tu siervo, sin embargo no lo haré en estos días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu lado, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El plan que Dios tiene en tratar con Salomón y quitarle el reino a Salomón y dividir el reino a Salomón, en 2 áreas, el norte y el sur. Entiéndase que en el norte es Elías, uno de los profetas, uno de los 8 profetas que hay en el reino del norte. Y cuando hablamos del reino del norte, estamos hablando en una situación dentro de ese pueblo de gran confusión, de gran expectación entre ellos, porque hay una pequeña guerra entre Jeroboam y Roboam. Pero esto obviamente viene porque Dios así lo determina. Así lo determina para que el reino del norte se corrompa en la adoración a Dios por medio de Jeroboam, que busca otras maneras de cómo adorar, cambia su forma de adorar, cambia todo el proceso de servicio a Dios, donde trae otros sacerdotes que no tienen nada que ver con el sacerdocio que Dios ha implementado. Por la parte de Judá, ahí entonces tenemos por Roboam, que es el hijo de David, es el hijo de Salomón, donde por amor a David
Salomón, por amor a David, Dios ahora lo que hace es que guarda, afirma y sostiene ese pacto que tiene con David, ya que David, aunque cometió errores, fue un criminal, fue un adúltero, pero David, en el momento de la verdad de arrepentirse, David se arrepintió, lloró su pecado y siguió adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasa? La rebelión viene y ahora el pueblo está dividido entre el norte y el sur. El sur es el área donde viene la línea mesiánica por donde Cristo va a nacer. Volviendo otra vez a Elías. Elías es un hombre que es entregado a Dios y él de alguna manera recibe la información de que Dios se lo va a llevar. Cuando hablamos del traslado de Elías, y aquí realmente quiero expresar unas palabras y unos conceptos que voy a tratar de comunicarles, muy importantes dentro de la realidad bíblica. Elías es un hombre que estaba en el plan de Dios para ser arrebatado. Ahora, hay simplemente unos conceptos que quisiera dialogar. Por ejemplo, una de las áreas es que Elías sabía que Dios se lo iba a llevar. Eliseo también sabía que Dios se lo iba a llevar. Eliseo sabía que Dios se iba a llevar a Elías. Y los profetas que estaban en Betel, los estudiantes, profetas, también sabían que Elías iba a ser arrebatado. Y los profetas que también se encontraban en el otro lado de Jericó, también sabían que Elías iba a ser arrebatado. Ahora, mire qué interesante está esto. De alguna manera, era una información colectiva entre los profetas de Dios, entre Elías y entre Eliseo. Se sabía que él iba a ser arrebatado. Ahora bien, en la dispensación de la gracia, el concepto es el mismo. Hay una información de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, pero en esta dispensación de la gracia no se sabe ni a qué hora ni en qué momento el Espíritu Santo levantará la iglesia. Lo único que existe es una convicción total de nosotros, los creyentes, un nuevo nacimiento, que es lo que determina realmente entender que estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Aquellos realmente que han tenido una experiencia genuina con el Señor, aquellos que realmente han nacido de nuevo, en su corazón sienten la pasión y sienten el amor y sienten la angustia que el mundo podrá tener posteriormente cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, se la presente a Jesucristo en las nubes, y luego Cristo esté con la iglesia por espacio de 7 años y venga nuevamente con la iglesia Jesucristo a establecer su reino, que está conocido como la segunda venida de Jesucristo física. Interesante. Actualmente, miles y miles de nosotros los creyentes vivimos en una expectativa del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos evidencia de que Elías fue arrebatado. Eliseo sabía realmente que iba a ser arrebatado y quería algo especial de parte de Dios a través de Elías. Pero mira qué interesante esto.
Y dijo Eliseo en el verso número 9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo estaba pidiendo una doble porción de su espíritu en la dispensación de la ley. Y la dispensación de la ley, aleluya, una doble porción del espíritu vino sobre Eliseo, y Eliseo fue un hombre muy poderoso y usado por el Espíritu Santo para ser de bendición a otras personas. Ahora, en esta dispensación de la gracia, nosotros no necesitamos una doble porción del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y sobre nosotros. Lo que sí exactamente, aleluya, gloria al Señor. Lo que sí es, akama, shukuma, gloria a Dios. Lo que sí exactamente hace falta en la vida nuestra es una relación con Dios. Somos salvos por medio de la fe. Y desde que Cristo fuiste sellado conforme a Efesios capítulo 1, verso 13. Sí, somos salvos. Pero realmente, aleluya, aquellos que han tenido la experiencia de una experiencia adicional del bautismo del Espíritu Santo, es algo que como único se puede entender es viviéndolo. Como único se puede entender es practicándolo. Y una de las señales inequívocas que tienen los hombres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice las Escrituras. Y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en otras lenguas. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Es imposible, amados hermanos y amigos, que podamos entender esta porción adicional, que no es porción adicional, sino simplemente un cumplimiento de lo que Cristo le dijo a sus discípulos, que se tenían que ir al aposento alto, porque de allí, cuando viniera el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, una experiencia adicional, ¡gloria a Dios! Una experiencia adicional vendría sobre ellos, para que entonces ellos pudieran llevar el Evangelio a todas las naciones. Eliseo recibió la doble porción por medio de Elías, y dice el verso 10, él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieras cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Verso 11, dice la Escritura, y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue llevado vivo al tercer cielo y está ahora mismo con el Señor. La misma experiencia la tendrás tú y la tendré yo. Tenemos que estar preparados para ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una cosa sumamente interesante. No podemos jugar a los evangélicos. No podemos tener esto como un club social. No podemos realmente entender que la espiritualidad de una persona está por las riquezas económicas que tenga, o por los grandes edificios que pueda tener, o por los cientos de hermanos que pueda tener en una congregación. Esa es la estrategia que últimamente se está desarrollando para confundir a miles y miles y miles de hermanitos maravillosos, influenciados por ministerios que realmente necesitan una explicación más específica. Y más adelante estaré hablando sobre eso. Amados hermanos y amigos, estemos firmes, seguros de que el arrebatamiento de la iglesia será una realidad. La semana próxima
o mañana o pasado, estaré hablándoles sobre el tercer punto, el tercer objeto, la tercer causa para estar seguro del arrebatamiento de la iglesia. Y ese es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también fue levantado. Aleluya, gloria al Señor. Una gran bendición tener esta esperanza de ser arrebatados. Y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice realmente, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No es una gran bendición irse en el arrebatamiento de la iglesia? Seguro que lo es. Dios te bendiga, Dios te guarde. La próxima palabra que tengamos, vamos a hablar acerca de Ezequiel. Cuídate, guárdate, cuídate del mundo, cuídate de los afanes de la vida, cuídate de todo aquello que te separe de la santidad a Dios. No de pelo, pintura, pantalones, nada exterior. Lo interior, lo que vale, porque somos hechos espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Que la paz de Dios siempre esté contigo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.